Nos encontramos en la República Dominicana, en un evento que hará historia, no solamente en la República, sino en todo lugar que este documento será mostrado. Se está celebrando hoy 70 años de Pentecostés en esta hermosa tierra y permítame cuestionar, interrogar, dialogar con el promotor de esta actividad. Su nombre, hermano. Mi nombre es evangelista Pablo Villanueva Aguiar. ¿Cuándo conociste el Evangelio? Bueno, hace 36 años. ¿En qué lugar de la República? En la ciudad capital. ¿Cuántos años tenías para ese entonces? Bueno, ahora mismo no puedo calcular, pero yo estaba muy joven, bastante joven. ¿Estabas en la escuela? No estaba en la escuela, había salido de la escuela. El Señor me encontró a mí destruido, abatido y enfermo. ¿Destruido, abatido y enfermo de qué y por qué? Bueno, abatido, enfermo, perdido en el pecado, enfermo físicamente y espiritualmente. Y una tarde del mes de septiembre de 1956, el Señor me encontró en la calle como a las 5 de la tarde. Y fue realmente un encuentro maravilloso cuando el Señor tomó dominio de mi vida hasta el día de hoy. Me salvó y me sanó. Y en esos años Él ha sido mi médico. Es una experiencia personal. ¿Te predicaron el Evangelio o fue ese encuentro tú y Dios? Yo oigo el Evangelio desde niño porque mis padres eran creyentes antes de yo nacer. O sea que yo nací en el Evangelio. Fui educado en la iglesia evangélica, la escuela bíblica, como hasta los 15 años, cuando tú sabes que comienza el mundo a atraer al adolescente, y entonces está la disyuntiva de si uno resiste esas incitaciones del mundo, o si por el contrario se produce un encuentro personal con Cristo. Pero yo cedí a las pasiones de la carne, y no digo que me fui al mundo, porque yo lo que tenía era la educación cristiana, no tenía la convicción personal del Evangelio, un encuentro con Jesucristo. Así estuve 9 años, y el Señor me encontró en esa condición, abatido, enfermo y perdido. Nadie me predicó y yo mismo no entendí lo que era al principio. Yo puedo decir, Ortega, que yo no fui a Cristo, sino que Él vino a mí. Muy bien. Me asaltó en la calle. ¿Cuánto tiempo hace que predicas el Evangelio? Bueno, yo comencé a predicar de una vez. Instantáneamente comencé a predicar por las calles, los barrios de Santo Domingo. Me fabricaron un pequeño amplificador, un viejo técnico. Ese amplificador, recuerdo, me costó 25 pesos y se lo pagué 5 a 5. Y yo pedía permiso en los colmados, farmacias, ferreterías, sencillamente que me permitieran conectar en el tomacorriente para dirigirme a la gente que pasaban. Así comenzó el ministerio antes de ser bautizado. Al mes aproximadamente, sin recibir doctrina ni nada, porque fue una convicción profunda. A los pocos minutos yo me di cuenta de que Dios me había llamado. Claro, yo leo la Biblia desde niño y sabía que estaba mal. Y en mí estaba sembrada la semilla del Evangelio, la palabra. Yo puedo decirte, Ortega, que ayuda mucho el uno haber oído el Evangelio desde niño. Claro que sí. Aunque tú sabes que, como Timoteo, tenía apenas la educación cristiana que tiene su fuerza intrínseca en sí misma. Pero no es más que una educación cristiana, eso no es la convicción. Es necesario que el individuo tenga un encuentro personal con Cristo. Y eso se produjo en la avenida 27 de febrero, a esquina José Fabrea, antiguas María Martínez con Braulio Álvarez. De manera que a partir de esa fecha, mi vida fue otra. Y mis convicciones son profundas en el Señor, y fuera de Cristo no hay otra cosa. Todo cuanto soy, lo debo a Cristo. ¿Qué significa la celebración de esta actividad? Bueno, para mí significa el origen de un movimiento querido y apreciado, el movimiento pentecostal de la República Dominicana. Y algo que me conmueve profundamente es, yo fui a una universidad, soy egresado de una universidad, pero cuando yo oí que Dios usó a hombres sin letras, analfabetos o semianalfabetos, me conmueve el corazón. El pensar que Dios no hace diferencia de grado cultural, académico, sino que Él usa al hombre, aún
con sus inexperiencias, con sus limitaciones. Dios usa hombre de barro, de carne y hueso. Pudo haber usado los ángeles, sin embargo ha escogido a vasos inadecuados. Porque Dios de la sabiduría no puede ser sobornado con intelectualismo ni nada que se parezca. No es que detestamos lo intelectual, no, jamás. Ojalá que todos seamos intelectuales mejor, pero que no estribemos en eso, porque no es una experiencia muy profunda. Eso es puramente superficial. De manera que eso es parte del testimonio, es muy largo. Si tú deseas preguntar algo más, pues podríamos hacerlo. ¿Desde cuándo se celebra esta actividad en la manera y en la capacidad que se celebra hoy? Precisamente el día 22 de abril se cumplieron 20 años de haber celebrado el cincuentenario de Pentecostés, o sea, los 50 años de haber llegado al país desde Puerto Rico, entrando por San Pedro de Macorís, Salomón Feliciano, pionero de Pentecostés en República Dominicana. Precisamente está en el país y nos acompaña el evangelista David García, quien fue el predicador de ese evento. El desfile en aquella oportunidad, 20 años atrás, partió precisamente desde donde va a concluir hoy, frente al obelisco y el Mar Caribe, en la avenida Jorge Washington. Hoy concluirá dicho desfile en el Parque Eugenio María de Hostos, que está precisamente frente al obelisco. De manera que, como tú puedes apreciar, hay una inversión en la ruta. En aquella oportunidad partimos desde la parte baja de la ciudad capital. Hoy partiremos desde la parte alta y regresaremos a la parte baja. ¿Qué significa Pentecostés para la iglesia dominicana? Bueno, significa, yo puedo decir, una transformación social. El pueblo pentecostal ha influido poderosamente en la sociedad dominicana. Es un fenómeno social que tendrán que recoger aún los sociólogos más indiferentes. Tal vez no podrán entender cómo Dios pudo haber utilizado personas sencillas como eran ellos, porque el hombre siempre busca lo que sobresale. Si es en el dinero, buscan los más ricos, en el poder, los más poderosos, en lo intelectual, los que más saben, los que más se han capacitado. Pero Dios no tiene que ver con eso. Dios lo que busca es el corazón, la disposición, que el hombre quebrante su corazón y que sea propicio al llamado de Dios, y Dios se encarga de lo demás. En otras palabras, nosotros el barro y Dios el alfarero. Esa es mi experiencia personal. El avance y crecimiento de la iglesia en el aspecto ya del avivamiento en la República. Bueno, ese avance, el crecimiento del Pentecostés se debió sobre todo a la dinámica del evangelismo. El pueblo pentecostal hasta hace algunos años era el que más evangelizaba. Y esa dinámica de la predicación, tanto personas de una educación media como de una educación crasa, y letrados, predicando por las calles, los hospitales, las cárceles, en los templos, en las plazas, y eso llamaba la atención. Recordamos que cuando alguien le predicaba a una persona, decía, oye, tú eres abogado, porque la gente siempre responde contradiciendo lo que se le dice, y entonces el hermano le rebatía en una forma que no resistía las palabras, como pasó el caso de Felipe, ¿te recuerdas? Sí. Que no podían resistir, y las palabras de Esteban también no podían resistirle a los enemigos de la palabra de Dios. De manera que eso, visto por la gente culta, es un asombro. Naturalmente que ese pueblo pentecostal se ha ido transformando culturalmente, académicamente, y ha avanzado, porque también podemos decir, Ortega, que el Pentecostés primero era un poco extremo. Recuerdo que el pastor que me bautizó a mí, Pedro Cabrera, Pepe, no sé si tú lo conoces, un viejo pastor dominicano, hablaba de pentecostales rompebancos. Eso se ha superado mucho. Claro que tampoco no debemos caer en un extremismo, claro que sí, en un metodismo exagerado, en el caso de que lo hagamos todo decentemente y con orden, porque entonces sería poner freno, límites a la libertad que tiene el Espíritu Santo para utilizar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Hasta dónde ha llegado Pentecostés en esta república? Bueno, te puedo decir sin exagerar que Pentecostés es presente a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Es el único movimiento evangélico que está a todo lo largo y ancho de la República. ¿A qué esferas ha llegado?
últimamente ha llegado a esferas de clase media y también en clases altas. Por otra parte, ya hay muchos creyentes evangélicos pentecostales que están trabajando en dependencia del gobierno, en lugares privados, cargos relevantes. Y esto está influyendo poderosamente en el ánimo de muchos empresarios, de muchas gentes que antes veían con desdén a los evangélicos y hoy pueden darse cuenta que se les puede confiar cosas de muchas responsabilidades porque el hombre temeroso de Dios no roba, es educado por naturaleza, cristiana por supuesto, es cumplidor en su trabajo y esto ha producido ascenso en muchos de ellos. Yo oigo hoy, Ortega, de personas que son evangélicas, pentecostales, que trabajan en sitios y que son jefes de departamento que uno se queda asombrado, que eso 10 o 15 años atrás no existía. ¿Cómo ve el gobierno el movimiento pentecostal? Aquí puedo afirmarte que hay una plena libertad de cultos. Aún desde los tiempos de Trujillo, la antigua era, él siempre respetó la libertad de cultos. Es una verdad que hay que decirla con toda honestidad. También hay libertad de tránsito. Como tú puedes ver, esta tarde vamos a desfilar y vamos a tener la concentración. Ya tenemos en nuestras manos sendos permisos, tanto de interior y policía, para el desfile, como además de la dirección de parques para utilizar el hermoso parque Eugenio y María de Hostos. Y las autoridades ven con muy buenos ojos la celebración de este evento porque saben que contribuye a la vida y a nutrir el alma dominicana. Me hablabas del cuidado que tiene que tener la iglesia ante la fuerza política porque ésta se puede constituir en una presa codiciosa para ellos. Bueno, ahí precisamente iba yo a comenzar mis palabras. El pueblo pentecostal, generalmente el pueblo evangélico es una presa codiciable, sí. Pero también puedo decir que algunos de los nuestros hace algunos años comenzaron a tirarle piropito a los políticos. Ya no somos 2 o 3, somos muchos, hay que tomarnos en cuenta, somos medio millón. Y quien te habla sabía que eso tiene un fondo político. Naturalmente que el pueblo humilde muchas veces no entiende esas cosas y se ve como una defensa el decir que somos muchos. Y algunos se envalentonan y eso es peligroso, porque también se saca partida. Y hay personas, como en todas partes, en una casa grande y de todo, quienes son listos, oportunistas, y se valen de la ignorancia de mucha gente evangélica para creer que, por ejemplo, un gobierno evangélico sería la solución. No necesariamente. Diríamos mejor que una persona temerosa de Dios, porque no hay una etiqueta que diga que un evangélico necesariamente tiene que hacerlo perfecto. Es un hombre también que puede hacerlo mal hecho, puede fallar. De manera que hombres temerosos de Dios es un término más general, sin que se especifique porque podría verse como un extremismo o que estamos buscando prosélitos. ¿Cómo ve la iglesia a la política? Bueno, es un tema muy controversial. La política para el evangélico aquí en este país todavía es algo como, no un tabú, sino como algo despreciable, por cuanto hay algunos antecedentes que no han sido muy halagadores. Sin embargo, hay algunas corrientes foráneas, provenientes, por ejemplo, de Guatemala, Venezuela, donde ya hay algunos ensayos de participación evangélica en la política. Pero nosotros creemos y llamamos la atención de los que piensen que la influencia foránea debe ser un modelo digno de ser imitado por nosotros, que una es la realidad de Guatemala, de Venezuela, de otros países de América y hasta de Puerto Rico, y otra es la realidad dominicana, que nosotros debemos estudiar nuestra propia realidad, preguntarnos si ahora hay condiciones para que el pueblo evangélico se lance abiertamente a la política, o si por el contrario habrá que esperar un tiempo y dejar la puerta entrejunta. Dicho de otra manera, qué incongruencias, qué controversias, qué antagonismo hay entre el ministerio como tal, entre un hombre que va a predicar la palabra de Dios, que va a realizar una labor pastoral, y un político, vista como profesión, la política, nos parecería algo contraproducente. Tú recordarás, Ortega, el caso, por ejemplo, de Saúl, que quiso ministrar en lugar de Samuel. Y tú sabes lo que le pasó. Recordar también el caso de Usías, el rey Usías, un hombre temeroso de Dios, y quiso ministrar en el altar. Bueno, y quedó leproso toda su vida.
y el sacerdote Azarías entró con 80 sacerdotes y le dijo que no le era lícito ministrar en el templo. Que se ve que un político no puede venir al altar a oficiar, ni viceversa, un ministro ir a ministrar en un asunto que es de otra esfera, porque sería menospreciar el que Dios haya desechado a los ángeles. Él pudo haber mandado ángeles a predicar, a ser pastores, evangelistas, pero escogió a hombres de carne y hueso, para que el hombre de Dios no se embarace en otras cosas, sino que agrade a aquel que lo tomó por soldado.